asambleísta Edwin Baca. Gracias, presidente. Saludo a las y los asambleístas. El tema que hoy nos convoca es por demás interesante. Si partimos desde la misma norma constitucional, cuando en su artículo 1 determina claramente el tipo de Estado que es el ecuatoriano y sobre todo cuando afirma taxativamente que éste se gobierna de manera descentralizada. Creo que de hablar de los diferentes niveles de gobierno y la coordinación que debe existir desde los gobiernos parroquiales, municipales, provinciales, los regionales también, que en su momento, conforme a la Constitución, se determinará si es conveniente que se integren, y el gobierno nacional. Por eso es que, presidente, el espíritu de esta reforma es positivo, porque permite incluso regularizar ya lo que ha venido operando al interior del directorio del Banco del Estado, donde el representante de las juntas hoy llamadas gobiernos parroquiales, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, pueda tener esa posibilidad de seguir ejerciendo esta representación. Recordemos que el gobierno parroquial es la expresión del nivel de gobierno más cercano a la población. Es el que mejor conoce las necesidades de las comunidades rurales y por lo tanto debe merecer de esta asamblea el apoyo y el respaldo permanente. Es cierto que a través del COTAD se ha avanzado en definir una fórmula, en establecer un mecanismo de asignación de recursos económicos, pero no es menos cierto que falta realmente ese impulso a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Por eso mi saludo a los GATS parroquiales de mi provincia del Carchi, particularmente del Cantón Tulcán, como son la parroquia de Juliandrade, El Carmelo, Urbina, Santa Marta de Cuba, Pioter, Tufiño, Maldonado, Chical y Tobar Donoso, parroquias asentadas en el cordón fronterizo y que me he permitido nombrarlas justamente porque el artículo 249 de la Constitución hasta el día de hoy, después de su vigencia, es letra muerta, porque el 249 establece de que en la zona de frontera debe haber una atención preferente para los cantones y obviamente las parroquias rurales que ahí se asientan en una franja de 40 kilómetros, situación que hasta hoy día los carchenses no hemos recibido. Vemos que este artículo, que debió haber sido aplicado desde su primer momento, una vez que fue aprobada y promulgada la Constitución, todavía nos tiene expectantes a los carchenses. ¿Cómo puede ser posible, presidente? Y lo vuelvo a reiterar y lo dije en algún debate anterior, la parroquia de Tobar Donoso es una de las parroquias con el mayor índice de pobreza y no tiene ningún tipo de servicios básicos, es decir, una alta tasa de necesidades insatisfechas. Hay una lógica en la asignación de recursos, pero nosotros como ciudadanos fronterizos venimos reclamando también esa posibilidad de una retribución, porque generamos recursos para el Estado. Y nuevamente lo voy a demostrar en este debate. Si a la Amazonía, por ejemplo, se le asigna cantidad adicional de recursos, porque ahí tenemos el recurso natural del petróleo, que está muy bien, por la frontera, por el distrito aduanero de Tulcán, ingresa diariamente 1 millón diario de recursos para el Tesoro Nacional. La pregunta es, de esa cantidad que ingresa diariamente, ¿cuánto se revierte a las zonas de frontera? ¿Cuánto se revierte a la provincia del Carchi? Más aún si sumamos lo que, por ejemplo, ingresa
por el distrito aduanero de Esmeraldas, creo que estaríamos nosotros hablando de que las zonas de frontera norte y sur estaríamos en el tercer o cuarto lugar de ingreso de recaudaciones al fisco. Pero reitero, qué pena que no haya esa voluntad de retribución, y en este debate de la ley reformatoria, la ley de Banco del Estado, deberíamos considerar esa posibilidad. Ya logramos insertar un artículo en el Código de Planificación y Finanzas, en la estrategia territorial para la priorización de la inversión pública en la frontera, pero también es letra muerta porque no se cumple, porque lamentablemente no llegan los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de mi provincia del Carchi. Y lo estoy demostrando y lo estoy comprobando. Necesitamos cambiar la matriz productiva en la provincia, y ello tenemos que hacerlo a través de la asignación de recursos. De nada sirve que hablemos de competencias exclusivas o recurrentes si no les damos a los GATS los recursos para cumplir y ejecutar esas competencias. También aprovecho este debate para denunciar que mucha obra pública que estaba ejecutándose en convenio, y al comienzo de mi intervención decía la coordinación que tiene que haber entre los diferentes niveles de gobierno, parroquial, municipal, provincial, nacional. Qué pena, por ejemplo, que en la ciudad de Tulcán se ejecutaba la obra del nuevo hospital en convenio del Ministerio de Salud con el gobierno municipal. Sin embargo, luego se le sacó al municipio, no sé si le devolvieron o no los recursos que invirtió, y lo asumió el ministerio. Es decir, aquí no podemos volver al centralismo. No podemos pensar de que solo el gobierno central asuma las obras o la obra pública por un asunto eminentemente político. Creo que es necesario que los recursos fluyan hacia los GATS, que los recursos fluyan hacia las parroquias, hacia los municipios, hacia las provincias. Solo de esa manera estaremos cumpliendo lo que dice el artículo 1 de la Constitución, cuando habla de que el Estado se gobierna de manera descentralizada. Pero si nosotros estamos viendo que la ejecución de las obras la asume el gobierno central, relegando a los gobiernos autónomos descentralizados, ahí nosotros estamos viendo de que la Constitución está siendo vulnerada en sus principios fundamentales. Para concluir, presidente, realmente en la frontera tenemos muchos problemas. En estos días, por ejemplo, incluso se están vulnerando convenios binacionales. Yo quiero denunciar en este Parlamento como un sistema de transportación que tiene más de 50 años, que lo hacen de Tulcán a Rumichaca, y que del lado de Colombia, con unidades de transporte similares, en este caso furgonetas de Rumichaca a Cipiales, en base de convenios binacionales, hoy, por una mala decisión de la Agencia Nacional de Tránsito, se les pretende obligar el cambio de unidades de transporte a unas busetas o a unos buses, que realmente lo que causaría es un caos, causaría mayor problema e intranquilidad. Yo hago un llamado a través de usted, señor presidente, para que la Agencia Nacional de Tránsito, y les recuerdo que hay un artículo que da una preferencia y una atención prioritaria a la frontera, que se dignen revisar realmente lo que está sucediendo, que visiten y en situ determinen las condiciones reales para tomar una decisión. Basta ya de tomar las decisiones desde la ciudad de Quito, concluyo, presidente. Basta ya de tomar las decisiones desde un escritorio. Los carchenses, desde los gobiernos parroquiales, municipales y provincial, reclamamos y demandamos una atención preferente. Con el Carchi no se juega, necesitamos realmente el apoyo para las juntas o gobiernos parroquiales. Muchas gracias, presidente.